Un vaquero solitario encontró a una joven atada de las manos a un árbol en medio del desierto, con un cartel clavado que decía, para que todo aquel que pasara entendiera el mensaje: el hombre blanco no tiene corazón. El sol de Arizona colgaba, como un ojo furioso en el cielo color cobre, derramando una luz despiadada sobre la tierra árida. Billy Thorne, un hombre de pocas palabras y muchos silencios, cabalgaba su alazán, levantando nubes finas de polvo con cada paso lento y constante. Cerca del mediodía, siguió un sendero casi olvidado, mientras el lamento del viento y el grito ocasional de un halcón distante rompían la quietud sagrada del desierto. A Billy le gustaba así, solo, tranquilo y predecible. Pero entonces, un sonido tenue, tan sutil que podría haber sido el viento, alcanzó sus oídos. Un gemido, se detuvo, su corazón desacelerando. El sonido volvió, más nítido ahora, un lamento agudo como un hilo a punto de romperse. Billy desmontó. Rápidamente, ató las riendas a una rama seca de enebro, su rifle colgado en la espalda. Avanzó con cautela entre arbustos espinosos y piedras irregulares hasta llegar a un pequeño claro, rodeado de viejos álamos. Y allí, bajo el árbol más antiguo, la vio. Estaba colgada de las muñecas, los brazos extendidos sobre la cabeza, el cuerpo flácido como una muñeca rota. Sus pies apenas tocaban el suelo. Su piel era oscura como la tierra quemada por el sol, y su largo cabello negro estaba enredado con sudor y sangre. Su pecho subía y bajaba en respiraciones erráticas y superficiales, pero estaba viva. Los ojos de Billy se alzaron hacia el cartel rústico clavado en el árbol, sobre su cabeza. Las palabras, garabateadas con pintura roja gruesa, eran brutales. El hombre blanco no tiene corazón. Billy dio un paso atrás, involuntariamente, la bilis subiendo a su garganta. El aire pareció espesarse con una advertencia, un mensaje, una maldición. Miró a su alrededor, escudriñando las crestas y las rocas. Ningún movimiento, ningún sonido, solo el viento rozando las hojas secas como susurros. Su mano fue hacia el cuchillo en su cinturón. «Cristo», murmuró, «¿qué demonios te hicieron?». La chica apenas movió la cabeza, que cayó hacia adelante, y él vio las marcas de quemaduras donde la cuerda había mordido sus muñecas. Tragó en seco. «Mera, ¿oyes, muchacha?», preguntó con voz ronca. Sin respuesta. «No estoy aquí para hacerte daño», dijo más suavemente, casi para sí mismo. Sus botas avanzaron con firmeza, más cerca. Podía ver su rostro ahora, joven, quizás 20 años, con cejas altas y una mandíbula fuerte. Sus mejillas estaban hundidas por la sed, y había sangre seca en su labio. Extendió la mano, tocó la cuerda. Era de fibra de agave torcida, áspera y vieja. Quien la ató quería que sufriera, no solo que muriera. Sacó su cuchillo, los dedos temblorosos. Ese cartel le gritaba, ecos de cosas que nunca dijo, nunca hizo, y aún así lo hacía sentir culpable, lo hacía dudar. Pero ella gimió otra vez, y ese sonido lo destrozó. «Malditos sean todos», susurró mientras la hoja deslizaba por la cuerda. «Yo no soy eso». Con un corte firme, la cuerda cedió. Ella cayó hacia adelante y Billy la atrapó justo a tiempo. Su cuerpo estaba caliente, febril, e increíblemente liviano en sus brazos, como si no tuviera huesos. Sus ojos se abrieron, oscuros, asustados, desenfocados. Billy la recostó en el suelo, arrodillándose en la arena. Vertió agua de su cantimplora en un paño y humedeció sus labios agrietados. «Tranquila ahora», dijo, «estás a salvo, al menos por ahora». Ella parpadeó una vez, luego otra, aún sin palabras, pero su mano se aferró débilmente a la manga de su camisa. Billy miró el cartel una última vez, luego a ella. Entonces se quitó su chaqueta y la colocó sobre sus hombros. «¿Tienes nombre?», preguntó suavemente. «No, supongo que no». «Entonces te encontraremos uno», murmuró, levantándola. Con cuidado, como si fuese algo aún no roto. «Pero por ahora, estás conmigo». Y con eso, Billy Thorne se giró de nuevo hacia el desierto, cargando a una chica marcada para morir, y un secreto lo suficientemente pesado como para ahorcar a un hombre. El sol estaba descendiendo cuando Billy llegó a su rancho,
un puesto modesto, aferrado a los bordes de un desierto demasiado terco como para olvidar la violencia. Un único molino de viento chirriaba junto a la cerca, y el viejo granero parecía hundirse, como si lamentara algo. La casa en sí era de un solo cuarto y un altillo, el techo remendado con chapas oxidadas, pero seguía siendo firme y honesta, como el hombre que la construyó. Billy bajó a la joven de la silla y la cargó hacia adentro. Ella ardía en fiebre, la cabeza apoyada contra su pecho, respirando como hojas secas deslizándose sobre piedra. La recostó en la cama y desdobló con cuidado la chaqueta alrededor de ella, procurando no asustarla. Sus ojos se abrieron un momento, oscuros, grandes y distantes, pero atentos a él. La lámpara parpadeaba en las paredes mientras él vertía agua en una palangana de metal y la colocaba a sus pies. Tomó un paño limpio del estante y se arrodilló. Sus piernas estaban llenas de moretones, un tobillo raspado, y las quemaduras de cuerda inflamadas marcaban sus muñecas como cicatrices. «No voy a hacerte daño», dijo, más para romper el silencio que esperando respuesta. «Solo voy a limpiarte un poco». Sumergió el paño en el agua tibia y lo llevó a su piel. Luego, lentamente y con una reverencia que no se aprende, tomó su pie derecho y lo sumergió en la palangana. Ella se estremeció apenas. Billy hizo una pausa, esperó, y al ver que no se apartaba, empezó a lavar el polvo y la sangre de su piel. Sus movimientos eran suaves, precisos, como si estuviera tocando algo sagrado. El agua se volvió roja y marrón. Trabajó en silencio, cuidando de no mirarla demasiado tiempo, aunque sentía el peso de su mirada sobre él como una cuchilla a medio desenvainar, insegura de si debía atacar o rendirse. Los labios de ella se separaron una vez, como si fuera a hablar, pero no salió sonido alguno. «Parece que no hablas mucho», murmuró él, sin intención de ser rudo. «Está bien, el silencio es mejor que muchas cosas, la mayoría de los días». Terminó con un pie, luego con el otro. Ella le permitió hacerlo. Cuando acabó, envolvió sus pies en tiras de tela suave y los acomodó sobre una manta doblada. «Me recuerdas a un río donde solía acampar», dijo en voz baja, casi para sí mismo. Estaba seco la mayor parte del año, parecía muerto, pero tras las lluvias corría fuerte y profundo. Tenía un nombre, pero los lugareños lo llamaban serpiente silenciosa. Nunca supe por qué, solo, silenciosa. La miró de nuevo, estudiando sus rasgos bajo la tenue luz de la lámpara, pómulos afilados como crestas, labios agrietados, pero pestañas oscuras y espesas, llenas de polvo. Era demasiado joven para ese tipo de sufrimiento, pero había algo viejo detrás de sus ojos, algo que no retrocedía ante el dolor. Solo esperaba que pasara. «Te llamaré Esperanza», dijo suavemente. «Solo por ahora, pareces, Esperanza», silenciosa, pero fuerte. Ella parpadeó una vez, lentamente. No protestó, no asintió, solo respiró. Billy, con las manos aún húmedas, tomó una manta y la colocó sobre sus hombros. La envolvió con cuidado. Luego, retrocedió un paso. «Si tienes hambre, no hay mucho, pero frijoles son mejor que el aire». Sin respuesta, arrastró su saco de dormir hacia la puerta, decidido a dormir esa noche en el granero. Le daría espacio. No era correcto que una mujer fuera observada por un extraño, especialmente no por alguien con sangre en su pasado y demasiadas preguntas en los ojos. Antes de salir, la miró una última vez. Ella se movió apenas, los ojos cerrados, los labios ya no temblaban. La palangana seguía al lado de la cama, teñida con los restos de lo que le habían hecho. Billy la tomó y la vació afuera, observando cómo el agua se filtraba en la tierra sedienta. Adentro, ella soñó con fuego, con caballos, con sogas que cortaban el cielo, y con manos ásperas, pero gentiles, que lavaban el dolor sin pedir nada. A cambio, los días siguientes pasaron con la lentitud propia de la vida en el desierto, pero el silencio dentro de la casa era diferente ahora, más denso, cargado de algo que escapaba al entendimiento de Esperanza. Billy seguía llamándola, así cuando le llevaba comida, aunque ella rara vez se movía. Sus ojos seguían siempre alerta, su postura rígida, como un animal que ha estado demasiado tiempo enjaulado. Ella no hablaba,
pero él la sorprendía mirándolo cuando creía que él no se daría cuenta. Por las noches, Billy le dejaba la cama a ella y se iba al granero, su rifle al lado. Fingía que lo hacía para darle espacio, pero la verdad era más compleja. Tenía miedo, no de ella, sino de lo que su presencia significaba. Aquel cartel en el árbol aún ardía en su memoria. Los hombres blancos no tienen corazón. Quien escribió eso quería que ella muriera lentamente, y quien quiera que fueran, tal vez aún la estuvieran buscando. 3 amaneceres después, Billy vio la primera huella, un poco más pequeña que la suya, más fresca y orientada hacia él. Granero, se agachó junto a ella en la tierra compacta, estudiando el talón. Tropa militar, caballería, la marca era reciente, no más de unas horas. Se incorporó lentamente, escudriñando la línea de la cresta. Nada, solo matorrales de salvia y el calor ondulando en el horizonte. Dentro de la casa, Esperanza estaba sentada junto a la ventana, inmóvil, silenciosa. Nona lo miró cuando entró, pero su cuerpo se tensó. ¿Viste a alguien?, preguntó Billy. Ella no respondió, solo se abrazó más fuerte con la manta. Creo que tenemos compañía, murmuró él, más para sí mismo. Esa noche mantuvo la lámpara baja y se quedó en la galería, el rifle apoyado sobre sus rodillas. El viento había muerto, los coyotes aullaban a lo lejos, y las estrellas brillaban como fantasmas despertando. Esperanza no dormía, podía oírla moverse dentro, caminando de un lado a otro, en círculos lentos sobre el suelo. Fue cerca del mediodía del día siguiente cuando el jinete llegó. Una columna de polvo se alzaba detrás del caballo bayo mientras se acercaba. El hombre vestía azul y dorado de la caballería, rifle al hombro, sombrero bajo, la barbilla áspera por la barba de varios días. Billy bajó de la galería, una mano casualmente apoyada en el cinturón. El soldado detuvo su caballo y miró hacia abajo. Supongo que usted es Billy Thorne. Depende de quién lo pregunte. Teniente Vance, Estación Valle Seco. Estamos buscando a una fugitiva, dijo mientras sacaba un papel doblado del bolsillo del pecho y se lo entregaba. ¿La ha visto? Billy tomó el papel, ya sabiendo lo que encontraría, un dibujo rudimentario, de una joven apache, ojos penetrantes, cabello largo, las palabras C, buscada por asesinato y fuga peligrosa. Recompensa $50,000. Billy levantó la vista lentamente. No puedo decir que sí. ¿Está seguro?, preguntó el soldado, inclinándose hacia adelante. Podría estar escondida. Creemos que alguien que pasaba cerca de los campos de algodón la ayudó a escapar. Billy sostuvo el papel un segundo más, luego lo dobló y se lo devolvió. No he visto a nadie, excepto conejos y una vaca que no oye muy bien. El teniente Vance entornó los ojos. No es solo una fugitiva, señor Thorne, es parte de un grupo violento de salvajes. Ese cartel que dejaron significa algo. La mandíbula de Billy se tensó. Si veo algo, enviaré un mensaje. El soldado lo observó por un momento más, luego asintió y giró su caballo. Billy lo miró hasta que la nube de polvo desapareció. Dentro, Esperanza estaba justo detrás de la cortina. Había escuchado cada palabra. Lo miró, inmóvil. Él entró, se quitó el sombrero y se apoyó contra la puerta. Vinieron, buscando. Me mostraron un papel diciendo que te buscan. Ella no habló. Les dije que no. Sus ojos se entrecerraron, llenos de confusión y desconfianza. No sé lo que hiciste, Esperanza, y tal vez algún día me lo digas. Pero aquí afuera, un hombre hace elecciones. Yo ya hice la mía. Se dio vuelta hacia la estufa, fingiendo revolver los frijoles que ya había revolvido demasiadas veces. A sus espaldas, ella se movió. Solo un pequeño movimiento, una respiración, y en ese instante, la confianza rompió un poco más el silencio. El sol de la tarde estaba bajo, proyectando sombras largas sobre el patio mientras el viento se calmaba por un momento. Había sido un día extraño, demasiado silencioso, como si el desierto contuviera la respiración. Billy se sentó en la galería, afilando su cuchillo con movimientos lentos y rítmicos. Cada pasada del acero contra la piedra resonaba débilmente en el patio abierto. Se concentraba más en el movimiento que en la hoja,
como si la repetición pudiera evitar que sus pensamientos volvieran a la mujer que dormía, o no dormía. Dentro de la casa, se detuvo, inclinó la cabeza, el leve crujido de pasos sobre la grava llegó a sus oídos. No era un coyote, no era un caballo, era algo más liviano, humano. Levantó la vista, Esperanza estaba allí afuera, era la primera vez que cruzaba el umbral por sí misma desde que él la trajo a casa. Sus pies descalzos tocaban la tierra con timidez, como si probara si aún la sostendría. El poncho que él había dejado doblado al borde de su cama colgaba de sus hombros como una segunda piel. Caminaba despacio, pasos irregulares pero firmes, hacia el otro extremo del patio, donde estaba el granero. Billy la observaba. Dejó el cuchillo a un lado, sin moverse al principio. No quiso romper el momento, mientras ella, bajo la luz menguante, parecía más pequeña, más frágil, y aún así, algo en su manera de moverse había cambiado. No estaba escapando, estaba recuperándose. Ella llegó hasta un pedazo de tierra, junto al granero, un lugar donde el viento había barrido toda la basura. Allí se arrodilló, con cuidado, como si se inclinara ante algo sagrado, y dejó que el poncho cayera sobre sus codos. Sus dedos se movieron con determinación mientras recogía una ramita y comenzaba a dibujar en la tierra. Solo entonces Billy se levantó y caminó hacia ella, despacio, sus botas silenciosas sobre la tierra, dándole espacio. Se quedó unos metros detrás, observando cómo su mano trazaba líneas en el polvo. Ella había dibujado un pájaro con las alas abiertas en pleno vuelo, pero rodeado de llamas, como una corona ardiente. Las líneas eran fuertes y precisas, grabadas con tensión. El pájaro parecía vivo y a la vez en agonía, sus alas inclinadas hacia arriba como si intentaran escapar del fuego o elevarse con él. Billy había visto símbolos de guerra antes, tallados en rifles, quemados en piel, pero aquello era algo más antiguo, un grito, una plegaria. Se agachó junto a ella. ¿Qué es esto?, preguntó Billy, con voz baja y respetuosa. Esperanza no miró hacia arriba. Su rostro seguía inmóvil, los ojos fijos en el dibujo. Por un largo momento no dijo nada, como si estuviera decidiendo si debía o no liberar esa memoria. Entonces habló. Pájaro en fuego, dijo, su voz seca y agrietada como los cauces vacíos en el solsticio de verano. Es el símbolo de mi gente. Billy guardó silencio, sin apartar los ojos del dibujo. Ella golpeó el centro del pájaro con la ramita. Era de mi padre, de nuestra familia. Lo pintábamos en las tiendas, lo tallábamos en la madera, siempre volando, siempre fuego. Billy podía sentir la tensión en su cuerpo, la forma en que sus hombros se contraían, la rigidez en su mandíbula. Ella se estaba preparando para algo. Ellos vinieron, soldados, abrigos blancos, continuó, titubeando. En primavera pasada, dijeron que debíamos irnos a un lugar más seco, sin comida, sin agua. Dijeron que éramos peligrosos. Se detuvo, la ramita temblaba en su mano. Nosotros dijimos no, nos quedamos, luchamos. Su voz se hizo más débil. Ellos quemaron, mataron a mi madre, a mis 2 hermanos. Quemaron a los ancianos dentro de la tienda. Billy cerró los puños lentamente, su mandíbula apretada. Algo viejo, rabioso, se agitaba en su pecho. Corrí, me escondí, me encontraron, golpearon, ataron, dijeron que robé un rifle. No lo hice. Entonces, se giró y clavó sus ojos en los de él. Por primera vez, había furia en su voz. No robé, no maté, no hice nada malo. Su voz estalló en el aire libre como un trueno sobre la tierra seca. Billy no habló por un momento. Su voz, cuando llegó, fue baja pero firme. Te creo. Ella se volvió hacia la tierra, dejó caer la ramita. Sus manos cayeron en su regazo. Entonces, sus hombros empezaron a temblar. Al principio, sin sonido, solo temblores. Luego, los sollozos llegaron, crudos, sin filtro. Se encorvó hacia adelante, brazos alrededor de las rodillas, el cabello cayendo como una cortina. El dolor era demasiado grande para su cuerpo y se desbordaba en olas. Billy se quedó a su lado, inmóvil, impasible. No le ofreció palabras vacías, no intentó consolarla con mentiras suaves. En cambio,
extendió la mano y apoyó su palma en la tierra, junto al pájaro en llamas. Mano abierta, piel contra polvo. No era un toque, era un testimonio. Ella lo sintió, lo supo. Con el tiempo, su respiración se calmó, levantó la cabeza. Su rostro estaba manchado de tierra y lágrimas. Sus ojos encontraron los de él, sin barreras. «Puedes llamarme Esperanza», susurró. Villí sintió la voz áspera como grava y viento. «Está bien entonces, Esperanza, será». Se quedaron juntos, en silencio mientras el sol se deslizaba detrás de la cresta, y el fuego del pájaro en la tierra desaparecía en la sombra. Pero sus cenizas, como la verdad, permanecieron. Esa noche, el viento silbaba suave entre las vigas, susurrando a través de las paredes delgadas como un fantasma que recordaba su nombre. Villí se sentó cerca del fuego, botas quitadas, las mangas de la camisa remangadas, cuidando una olla de frijoles que burbujeaba despacio. Esperanza estaba junto a la ventana, los brazos cruzados alrededor del cuerpo, observando cómo la noche caía sobre el desierto. El silencio entre ellos ya no se sentía como un muro, era algo más suave ahora, como una respiración compartida. De repente, ella se giró. «¿Quieres saber la verdad?». Villí dejó quieta la cuchara a medio camino, sin remover más la olla. Asintió con la cabeza, con cuidado, sin palabras que la apuraran. Ella caminó lentamente hasta la mesa y se sentó frente a él. Su voz era baja, pero clara. «Mi padre era un jefe», comenzó. «Nuestra tribu era pequeña y pacífica. Negociábamos con los colonos, hasta que entendimos que el Dios de ellos tenía reglas y límites. Queríamos vivir tranquilos». Villiro escuchaba, su rostro ilegible, pero atento. «El invierno pasado», continuó, «encontraron a una mujer blanca muerta, cerca de nuestro campamento de caza. Tenía la garganta cortada. Su marido dijo que fuimos nosotros». Sus dedos se tensaron alrededor del borde de la mesa. «Pero no fue así. Él la mató. Todos lo sabían, pero nos culparon». Sus ojos se encontraron con los de Villí, ardiendo. «Vinieron soldados, y no solo ellos, también granjeros, colonos con rifles y miedo. Dijeron que hacían justicia». Tragó saliva, la garganta apretada. «Quemaron nuestro campamento, dispararon a mis hermanos mientras dormían. Mi madre murió aferrada al rosario que el padre le había dado. Colgaron a mi padre del poste del consejo». Bajó la mirada. «Me encontraron escondida en un árbol hueco. Tenía un cuchillo, pero me lo quitaron. Dijeron que planeaba venganza, que era peligrosa. Me ataron, me interrogaron, me golpearon, y luego me llevaron hasta ese árbol donde tú me encontraste. Me colgaron allí, como cebo, para cualquiera de los nuestros que aún estuviera vivo», y con rabia lo miró a los ojos, y preguntó suavemente: «¿Por qué me cortaste?». Villí la miró durante un largo momento. El fuego crepitaba entre ellos. «Porque una vez», dijo, con la voz plana, pero cargada, «mi familia». Sus cejas se fruncieron. «La primavera pasada, cuando los invasores atacaron nuestro rancho. Dijeron que eran apaches. Quizá lo eran, quizá no. Yo estaba cazando. Cuando regresé, solo quedaban cenizas. Mi hermana tenía 16 años. La escuché llorar dentro del granero, pero tuve miedo. No entré, esperé ayuda. Ella murió antes de que alguien llegara». El silencio que siguió fue distinto. No estaba vacío, estaba lleno, pesado. «¿Me salvaste porque no pudiste salvarla?», susurró Esperanza. Villí asintió. Ella lo estudió largo rato. «Si yo fuera blanca, ¿aún habrías sacado tu cuchillo?». Villí se quedó inmóvil. Luego se levantó despacio y caminó hasta la mesa, hasta estar justo frente a ella. Esperanza levantó la mirada, buscando su rostro. Él extendió la mano y tomó su mentón con delicadeza. Sus dedos eran ásperos, llenos de cicatrices, pero su toque estaba cuidadosamente medido. «Noamo la piel», dijo, con la voz como piedra y viento. «Amo lo que respira debajo de ella». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no apartó la mano de él. En cambio, presionó su mejilla contra su palma, cerrando los ojos. Entonces, como si fuera un reflejo natural, ambos se inclinaron, lentamente, hasta que sus labios se encontraron. El beso fue silencioso, tembloroso al principio,
luego más firme, más profundo, como si ambos hubieran contenido la respiración durante demasiado tiempo, y, por fin, recordaran cómo soltar el aire. Las manos de ella temblaban contra su pecho, los brazos de él la envolvieron por la espalda, el fuego crepitaba suavemente detrás de ellos. Más tarde, bajo la tenue luz de las velas de la cocina, las sombras de sus cuerpos se movían juntas sobre la vieja pared de madera, una danza lenta, que ninguno de los dos había aprendido nunca, pero que, de algún modo, siempre supieron. Afuera, por primera vez en días, el viento del desierto se calmó. Adentro, algo comenzó a repararse. El viento volvió con la mañana, más fuerte que de costumbre, cargando consigo el olor de arena y humo distante. Billie lo sintió en los huesos. Algo se movía. Había vivido lo suficiente bajo ese cielo como para reconocer el peso que antecede a una tormenta, aunque ésta no trajera nubes, sino botas y pólvora. Habían pasado 3 días desde aquel beso, desde las palabras que ninguno se atrevió a decir en voz alta, pero que habían echado raíces. En el silencio, Esperanza empezó a moverse más libremente por el rancho, alimentaba a los animales, barría el piso y hasta soltó una pequeña risa cuando Billie maldijo a una mula testaruda que se negaba a comer. Pero la paz era frágil. Al mediodía, una columna de polvo se elevó desde el este. Billie se colocó junto a la cerca, la mandíbula apretada, el rifle apoyado contra la baranda de la galería. 3 jinetes se acercaban, hombres locales, con chaquetas de lona, sombreros gastados y rifles colgados en la espalda. El que iba al frente llevaba una estrella de lata en el pecho, más autoproclamada que merecida. «Torne», gritó el hombre mientras desmontaba. «Me dijeron que podrías estar escondiendo a alguien que no pertenece a este lugar». Billie mantuvo la voz serena. «Oyes muchas cosas, Jim, no todas son ciertas». Jim Prescott escupió al suelo. «Una chica apache. Hay $50 en recompensa, y el agradecimiento de todos los hombres temerosos de Dios al oeste del puesto. ¿Viniste hasta aquí por un rumor?» Billie no se movió. Los ojos de Prescott se entrecerraron. «Pensamos revisar la casa, por si acaso». Billie bajó un escalón de la galería, despacio. «¿Tienes una orden?» Prescott bufó con desprecio. «¿Crees que esto es un tribunal, Torne?» Los otros 2 hombres jugueteaban con las riendas, las manos cerca de sus armas. El aire parecía a punto de quebrarse. «Aquí solo vivo yo», dijo Billie. Y esta vez su voz ya no era calma. «Ninguna chica, solo fantasmas y cabras». Prescott lo observó un largo momento. Luego asintió con frialdad. «Si estás mintiendo, arderás con ella». Montaron y se alejaron, sin revisar la casa. Pero el mensaje era claro: volverían, con más hombres, y con menos paciencia. Esa noche, Billie se sentó detrás del granero, junto al fuego, las estrellas ocultas tras nubes pesadas. En sus manos sostenía aquella vieja tabla que había desenterrado, la misma que una vez estuvo clavada sobre el árbol. Todavía legible, aunque desgastada. «El hombre blanco no tiene corazón». La miró largo rato, sus dedos recorriendo las letras como si fueran cicatrices. Luego se levantó y la arrojó a la fogata, sin ceremonia, sin palabras grandilocuentes. Solo lanzó un fósforo. Las llamas crecieron despacio, luego devoraron las palabras en naranja y dorado. La madera crujió, resistiéndose a morir, como si incluso el odio peleara por mantenerse vivo. Detrás de él, pasos. Esperanza llevaba puesta una de sus viejas chaquetas, demasiado grande para su cuerpo, las mangas arremangadas 2 veces. Caminó hasta colocarse a su lado, los ojos fijos en el fuego. No dijo nada, no hacía falta. Su sola presencia decía todo. Las llamas danzaban reflejadas en sus ojos, mezclando algo que parecía duelo, y algo que se parecía a la libertad. «Debiera haberla quemado antes», dijo Billie, en voz baja. Ella no respondió, solo se acercó lo suficiente para que su hombro tocara el de él. Apretó la chaqueta con más fuerza alrededor de su cuerpo, sus dedos entrelazados en el tejido. «Gracias», susurró. Las palabras eran sencillas, pero sonaron como algo sagrado. Él la miró, con el corazón pesado y vivo, todo al mismo tiempo.
El fuego ardía bajo, las brasas resplandecían bajo sus pies, el viento se volvió casi silencio, y por primera vez, desde que la bajó de aquel árbol, no quedaba rastro de lo que un día fue escrito contra ellos. Solo calor, solo humo, solo el peso de lo que eligieron. En vez de aquello, a la mañana siguiente no hubo viento, solo un silencio espeso, antinatural. Billy se levantó temprano, empacó galletas duras, carne seca y una cantimplora llena de agua en las alforjas. El aire alrededor del rancho se sentía más apretado, más vigilado. Había visto columnas de humo en el horizonte, demasiado estables para ser simples fogatas. La noticia se había corrido, se estaban quedando sin tiempo. Esperanza estaba junto a la cerca, el cabello trenzado hacia atrás, envuelta en la misma chaqueta que había usado la noche anterior frente al fuego. Su rostro estaba sereno, pero en sus ojos vivían preguntas. «Tenemos que irnos», dijo Billy, apretando la última correa de la montura. «Esta noche». Ella asintió, como si ya lo supiera. «Hay tierras al sur», continuó él, «más allá de la frontera. Dicen que los apaches aún viven libres en la Sierra Madre, lejos de los soldados, lejos de los carteles y las mentiras». Hizo una pausa, sus manos firmes, pero sus ojos más inseguros que nunca. «Si cabalgamos fuerte, podemos lograrlo». Esperanza se acercó, tan cerca que él podía ver el leve rubor en sus mejillas. Ella tomó su mano, la sostuvo con fuerza, sus dedos pequeños, firmes, entrelazados con los de él. Él la miró a los ojos. Su voz fue apenas un susurro. «¿Vendrás conmigo?». Ella apoyó su frente contra el pecho de Billy, su respiración cálida, atravesando la tela de su camisa, y entonces, con palabras cuidadosas, dichas como si fueran promesa y oración al mismo tiempo, respondió: «Quiero vivir como tu esposa». Billy cerró los ojos. Esa frase pesaba más que 1000 promesas, más que cualquier pacto que hubiera hecho antes en su vida. La besó en la frente, aspiró el olor de su cabello como si fuera lo único que lo mantenía con los pies en la tierra. Al caer el sol, estaban listos, 2 caballos ensillados. El rancho quedaba atrás, sin notas, sin fuego, sin despedidas, solo una puerta abierta y una casa que, desde ese momento, pasaba a ser solo un recuerdo. Cabalgaban por el desierto bajo el abrigo de las estrellas. Las crestas plateadas relucían bajo la luna. Esperanza se inclinaba hacia adelante sobre su caballo, sus movimientos firmes, aprendidos. No preguntó qué vendría después, solo siguió. A 10 millas de la frontera, la tierra se abrió en arbustos bajos y riscos de piedra. Billy escaneaba el horizonte sin cesar. Cada sombra era una amenaza. Su instinto se tensó. Entonces llegó el disparo, un estampido seco, eco sobre la piedra. Billy se sacudió en la silla y cayó de lado, golpeando la tierra con fuerza. «Billy», gritó Esperanza, saltando de su caballo. Él presionaba su costado, la sangre ya empapando su camisa. «Sigue», gruñó con los dientes apretados. «Corre». «No», gritó ella. Otro disparo zumbó cerca, golpeando la roca detrás de la cresta. 2 figuras surgieron entre las sombras, rifles en alto. Billy gruñó, forzándose a levantarse. «Tenemos que movernos». Esperanza metió su brazo bajo su hombro, arrastrándolo, levantándolo como pudo. «Tú creíste en mí», gruñó él. «Llora». «No voy a». Con pura voluntad, tropezaron juntos hacia unas rocas cercanas. Las balas cortaban la noche, silbando a su alrededor. Las botas de Billy arrastraban en la arena, pero él forzaba cada paso como si la vida dependiera de ello. Porque dependía, de algún modo, alcanzaron una grieta estrecha entre 2 acantilados, una pasada oculta. Esperanza lo arrastró, casi cargándolo, hasta apoyarlo contra la piedra. Su pecho subía y bajaba, temblando. Los disparos quedaron atrás. Los jinetes no se atreverían a seguirlos entre las rocas, no sin perder velocidad, no sin arriesgarse. En la sombra del desfiladero, Billy cayó de rodillas, la sangre goteando en la tierra seca. La miró, dolor y admiración a la vez en sus ojos. «Dijiste que querías ser mi esposa», jadeó. Ella se arrodilló frente a él, le sostuvo el rostro con ambas manos.
Lo dije en serio. Él sonrió, apenas, a pesar del dolor. Entonces, más vale que crucemos este paso. Ella asintió, los ojos brillando, y por primera vez desde que se conocieron, Esperanza, Águila rezó, no a los dioses de los colonos, sino a los espíritus del viento, del fuego, de la resistencia, porque en ese lugar, el amor siempre fue una apuesta, y aquella noche, apostaron todo. Dentro de la cueva, Billy yacía apoyado sobre mantas dobladas. Su respiración era lenta, pero firme. La fiebre había pasado, lo peor ya había quedado atrás. Esperanza, Águila estaba sentada junto a él, con una palangana de agua fría al lado, limpiando suavemente su frente. Él la observaba con los ojos entrecerrados, y las comisuras de sus labios se curvaban apenas. ¿Siempre eres tan mandona con tus pacientes?, murmuró él. Ella arqueó una ceja, pero sonrió, solo con los demasiado tercos, como para morir. Él rió, pero su risa se convirtió en un estremecimiento cuando los puntos tiraron de su piel herida. Ella lo cayó suavemente, colocando la palma sobre su pecho, manteniéndolo firme. El silencio entre ellos se volvió más profundo. No era incómodo, era pleno. Entonces, mientras el viento suspiraba allá afuera, Billy habló otra vez. Dime algo verdadero. Su voz sonaba más suave ahora, tocada por algo crudo, vulnerable. ¿Cuál es tu verdadero nombre? Esperanza miró hacia abajo, dudando. Luego extendió su mano y la guió hasta el pecho de él, justo sobre su corazón. Águila, susurró, significa río Pacífico. Mi padre me lo dio. Billy cerró los ojos por un instante, dejando que ese nombre se asentara en su pecho como una oración. Cuando los abrió de nuevo, había calor detrás del cansancio. Águila, repitió, saboreando la palabra, eres la única paz que he tenido. Ella no lloró esa vez, solo apretó su mano con más fuerza. Pasaron los meses. En el extremo sur del territorio, donde la frontera se confundía con bosques de mezquites y el viento seco traía aromas de salvia y matorrales, una pequeña cabaña se levantaba junto a la curva del río, hecha de pino y cuero, fuerte pero humilde. Estaba rodeada de juncos que susurraban y flores silvestres. A la sombra de su porche, Águila Torne estaba sentada con las piernas cruzadas, cosiendo una pequeña camisa blanca. Su vientre se había redondeado, suavemente, visible ahora bajo la faja tejida que abrazaba su cintura. Tarareaba en voz baja mientras pasaba la aguja por el algodón suave, sus dedos firmes, tranquilos. Más allá del jardín, Billy entrenaba a un joven mustang. Murmuraba comandos suaves, paciente y constante. De vez en cuando, giraba la cabeza hacia la cabaña y, al ver su silueta detrás de la cortina de luz, sonreía. Dentro de esas paredes no había trofeos, ni retratos, ni símbolos de guerra, solo manojos de hierba secándose, 2 libros gastados y una manta de bebé esperando ser terminada. Águila se movía por aquel hogar como la propia respiración del lugar, presente, arraigada, llena de vida tranquila. Una noche, caminó hacia el río, por el mismo sendero que recorría desde hacía meses. La corriente se movía lenta, pero segura. Se adentró descalza en las aguas poco profundas, dejó que el agua fresca besara su piel y colocó ambas manos sobre su vientre. Pequeño, susurró, tu padre, él no solo perdonó, él amó, y cumplió su promesa, a todos. Tras ella, un crujido suave en la hierba. Billy llegó, caminando hasta ponerse a su lado, sus dedos buscándola, entrelazándose con los de ella. Sin decir una palabra, contemplaron juntos el río que seguía su curso bajo el crepúsculo, mientras las primeras estrellas comenzaban a parpadear en el cielo. Nadie esperaba que 2 almas perseguidas encontraran algo así, y sin embargo, de algún modo, en un mundo hecho de cicatrices y tormentas, ellos habían construido un pedacito de tierra donde el amor había echado raíces. No el amor de los libros de historia, sino el amor que sobrevive, el que perdura, y el río seguía fluyendo, pacífico, como el nombre de ella, pacífico, como su vida, pacífico, como algo que, finalmente, podía llamarse hogar. Y si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que incluso en los desiertos más áridos,
El amor puede florecer como el agua que brota de la piedra, entonces, este es tu lugar. Suscríbete a Cuentos del Viejo Oeste, para más historias emocionantes, y nunca te pierdas el latido del corazón, del lejano oeste.